Entonces, es un asunto también muy delicado que tiene que tener un manejo profesional, profesional desde el punto de vista financiero, conjugado con un buen manejo político y de gobernabilidad para que no se genere un conflicto social y un conflicto laboral, ¿no? Como el que quizás se comienza a percibir en los próximos meses o en los próximos años, cuando efectivamente pues se tenga que demandar eso en tribunales porque no se están respetando los derechos laborales. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muy buenas noches, tengan todos los que se conectan a esta transmisión, una transmisión más del programa Las Reporteras. Yo soy Mónica Camacho, trabajadora en la empresa de la Jornada de Oriente, y les voy a presentar un tema que es bastante delicado, que son las complicaciones que está enfrentando el gobierno de Puebla para cumplir con las pensiones a las que tienen derecho los trabajadores de los poderes del Estado. Son trabajadores burócratas. Alrededor de 10.700 personas son las que han tenido ya el derecho de acceder a esta pensión, y hay dificultades en el gobierno estatal porque las finanzas no dan para cumplir con esta obligación. Se les ha dificultado y ya está inyectando recursos adicionales desde el año pasado. Y para que nos ayude a comprender la dimensión de este problema y para que nos ayude también a entender la presión que esta obligación está ejerciendo sobre el gasto en las finanzas públicas de Puebla, se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Corona. Él es economista e investigador de la Universidad Iberoamericana. Doctor, le doy la bienvenida. Gracias por su participación. Mónica, buenas noches. Me da gusto participar y poder contribuir al entendimiento de estas problemáticas. A la orden. Así es, doctor, porque es un problema tanto para las finanzas públicas, pero también es un problema humano para las personas que se encuentran en lista de espera. Son trabajadores que están en lista de espera y que no se les ha dado la autorización para ya ejercer este derecho a pensionarse, a jubilarse, porque no hay recursos suficientes. Incluso tenemos conocimiento por parte de fuentes del gobierno estatal que hay juicios que han emprendido muchos de estos trabajadores, juicios de amparo, para que puedan liberarles este recurso y se puedan retirar, se puedan jubilar. Entonces, de verdad es un problema súper complicado y es un problema que alertó y que ha alertado el gobierno estatal desde 2019. Esto hay que decirlo, no ha cerrado los ojos ante esta dificultad. Se ha alertado desde el 2019, pero no ha habido una solución. Entonces, antes de empezar, doctor, me gustaría poderles transmitir la intervención que tuvo la secretaria de Planeación y Finanzas en la comparecencia que presentó ante el Congreso local la semana pasada para dar un informe sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Estado. Ella es María Teresa Castro Corro. Tenemos un video de su intervención en el que habla específicamente de las pensiones, así que vamos a escucharlo. Hago de su conocimiento que en los últimos meses del año anterior las reservas previstas por el ISSSTE fueron agotadas, con lo cual se tuvo que dar un apoyo financiero adicional al ISSSTE para que cerrara su ejercicio del orden de 500 millones de pesos. Con esta situación y este ritmo, no es el único estado que está presentando una situación en materia de pensiones. Tenemos que trabajar juntos por el bien de Puebla y hacer un estudio correspondiente que implica explorar alternativas financieras y legales para hacer frente a las obligaciones con todos nuestros trabajadores que están pensionados, que están próximos a pensionarse y que se encuentran muchos en lista de espera para ser incorporados
a recibir una pensión. Acabamos de escuchar a la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, en la exposición que presentó ante el Congreso de Puebla como parte del análisis que se está realizando al cuarto informe de labores del gobierno estatal. La funcionaria alerta a los diputados que es necesario buscar alternativas financieras y legales porque desde el año pasado las reservas que tenía el ISSSTEP, que es este organismo que brinda seguridad social a más de 65,000 personas trabajadoras de los poderes, ya se le agotaron las reservas para cumplir con para cumplir con las pensiones, y es por eso que el gobierno estatal tuvo que inyectarle 500 millones de pesos de recursos adicionales a este organismo para que pudiera cerrar el año. Esta es la situación que se está viviendo en el ISSSTEP, y le doy la palabra, doctor, para que nos dé su parecer sobre esta situación, cómo la ve, qué tan grave se encuentra la crisis en el ISSSTEP. Mire, Mónica, yo creo que tenemos que comenzar por hacer un contexto, porque esto que sucede no es reciente, ya lo decía usted, ni tampoco es del 2019 para acá. Es un problema que traemos, yo diría, de hace 30 o 40 años en México y en muchos de los países del mundo. ¿Por qué? Porque la población ha crecido pues a sus ritmos, ¿verdad? Y esa población que primero fueron pues pequeños, digamos infantes, luego jóvenes, estudiantes y luego trabajadores, un día comienzan a llegar a edades adultas y con ello pues comienzan a demandar pensiones, ¿verdad? Jubilaciones y pensiones pues para poder llevar ya, digamos, las etapas ya, digamos, posteriores a su vida laboral. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la realidad de muchos países y en México? Que en un principio, pues como estaban los países en crecimiento y las economías creciendo y iban bien, bueno, pues se fueron creando precisamente fondos de ahorro, fondos para las pensiones, y bueno, no había tanto problema, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viviendo de unos 50 años para acá en el mundo? México no es la excepción, y ahorita seguramente usted lo va a comenzar a relacionar con lo que nos ha pasado incluso en los últimos 40 años, ¿verdad? Que comenzó a haber ya trastocamientos en la economía, crisis económicas, recesiones, como lo que ahora se está hablando, ¿no? Y que han hecho que al disminuir los ritmos de crecimiento de la economía, pues se genera bajas en la producción, bajas en el empleo y con ello menores ingresos. Esos menores ingresos que sirven para pagar salarios y para repartir y demás, también son ingresos que servían para ir aumentando y acumulando los fondos de pensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando comienza a crecer a mayor velocidad la población? Que esos fondos se van volviendo insuficientes. Luego, frente a estos vaivienes, subidas y bajadas de las economías, pues a todas luces se ve que ya no van a alcanzar de manera suficiente pues para las pensiones que se tenían vistas en años anteriores. Y luego puede usted agregar, en el caso de otros países y de este, que tampoco ha sido la excepción, malos manejos financieros, ¿verdad? Desviaciones, incluso para cuestiones políticas, y eso es lo que ha dado también al traste con esto. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad en México es que, bueno, ahí a finales del siglo pasado, en los 90, se hicieron reformas porque ya se veía que este problema venía fuerte, y además con el cambio del modelo económico ya no iba a ser posible que desde el gobierno se pudieran dar pensiones a todos los trabajadores, ¿verdad? Y entonces comenzaron a ver que tenía que haber reformas, y de ahí vienen las iniciativas para el surgimiento de las famosas AFORES, de los famosos fondos de ahorro para el retiro, precisamente para ir preparando. Y esto independientemente de la parte económica y política, porque tiene un sesgo político sin duda, ¿no? Porque está, digamos, cambiando las reglas del contrato y del juego social, bueno, pues llevó a que esos fondos de pensión que iban a ser para todos los trabajadores comenzaron a ser privatizados y comenzaron a ser ya cuentas de ahorro individuales. Usted seguramente tiene una cuenta en su Afore, yo tengo la mía, y así todos casi tenemos nuestros fondos de ahorro. Claro, si estamos dentro de lo que sería la economía formal, ¿verdad? En donde forma parte esto de una prestación. Pero al final,
estos fondos de ahorro que se van alimentando, que se van incrementando con el paso del tiempo, con las aportaciones mensuales, bueno, pues van haciendo precisamente este fondo que nos va a servir para cuando lleguemos a la jubilación, ¿verdad? Y en esta aportación, pues participa tanto el ahorro que hace el trabajador como la aportación que hace la parte patronal. Y en el caso de México, hay también una proporción que da el gobierno para ir complementando este ahorro. Con todo y eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que no todos entraron en el sistema de afores por un lado, y también por otro lado, vemos que con el paso del tiempo esas reservas van siendo cada vez menores. De hecho, le puedo decir que con lo que está usted ahorrando de un afore y llegue a su edad de jubilación, no le va a alcanzar para que terminando su vida laboral siga recibiendo la misma cantidad de ingreso. ¿Por qué? Porque ese fondo, si no hay un incremento sustancial en los próximos años, no le va a alcanzar para ello. Y además agréguele también que pues la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que después de la jubilación también se viven más años, pues porque ha habido progresos en la salud, ha habido progresos en la educación para la salud y para la vejez. Entonces, si se da cuenta, algo que puede ser hermoso y fabuloso como es la vejez, ¿verdad? También se vuelve una situación muy complicada, porque si estamos llegando al final de la vida laboral con menores recursos, ¿verdad? Y además con mayores gastos, porque las personas ya mayores tienen más gastos porque se les comienzan a complicar su situación, incluso de salud, de alimentación y demás, la situación se vuelve mucho más compleja, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los trabajadores que están en las empresas? Bueno, ahí dependiendo de cómo sea ahora sí que la ley que les va a permitir su jubilación y su pensión, pues van a ir ya sea por el lado del seguro social, por la ley del seguro social, o por el lado de su fondo de retiro, ¿verdad? Y en el caso de los gobiernos también sucede lo mismo, ¿verdad? Ahora está el caso del ISSSTE, pero también está el caso del ISSSTE y otros. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, los fondos de pensión no han sido suficientes para poder enfrentar estas situaciones. Y la población ha seguido creciendo y madurando, y cada vez hay más personas en edad de jubilarse. Yo le diría que en los próximos 10 años usted va a ver cada vez más personas mayores. Y ahorita estamos hablando de pensiones, pero al rato vamos a hablar de la gente que no tiene acceso a pensiones y qué va a hacer y que también ya está cumpliendo las edades. Bueno, ahí el gobierno federal ya tiene ciertos fondos y transferencias que afortunadamente le está dando a las gentes mayores para ir solventando esta situación, para que no se agrave. Pero en el caso de las pensiones, efectivamente, ahí hay problemas serios. ¿Por qué? Porque no están alcanzando esos fondos de pensión para las personas que ya están en edad de jubilarse y que están reclamando su derecho a la jubilación de acuerdo a las legislaciones vigentes o a las legislaciones que les tocaron cuando estaban en esto. Y entonces vienen estas problemáticas como las que plantea la secretaria, ¿no? Que efectivamente pues los fondos ya no son suficientes y se convierte en un problema delicado y grave, yo diría, para las finanzas públicas, porque al no haber suficientes recursos para esos fondos, tiene que desviar de otras partidas para ello. Esos 500 millones que menciona la secretaria seguramente se tomaron e iban a tener otro uso, pero definitivamente para poder ir cumpliendo con esto, que aún siguen siendo insuficientes, por lo que usted mencionaba de que incluso hay trabajadores que están en lista de espera, ¿verdad? Bueno, pues están haciendo ahí un cuello de botella tremendo y una insuficiencia de recursos, digamos que difícilmente se puede resolver, pero que se tiene que resolver porque también eso es un acto de justicia social y de reconocimiento al trabajo de los trabajadores, es un reconocimiento a su esfuerzo de años. Entonces, como se dará cuenta, es una situación difícil y complicada. Así es, la secretaria expone a los diputados en esta comparecencia que es necesario aprobar ya una reforma que modifique las condiciones bajo las cuales se construye este ahorro para pensiones. En la última reforma, fue una reforma de 2011, se incrementaron las aportaciones
de los trabajadores y del mismo gobierno. ¿Hacia dónde va esta reforma de acuerdo con lo que ha pasado en México y en otros países? ¿Hacia dónde usted que va a terminar estas modificaciones al sistema de pensiones del ISSSTE? Mire, en México, le recordamos que ahí en el 2021 ya hubo una reforma importante que hizo este gobierno, precisamente para disminuir las semanas de cotización ante el IMSS, incluso para poder tener jubilaciones anticipadas, ¿verdad? Y también, pues, solicitando y pidiendo la colaboración, ¿no? Del sector empresarial para poder aumentar las contribuciones precisamente a los fondos de retiro. Y por otro lado también, bueno, pues estas reformas tienen que ver con que pues las personas ya no se van a poder jubilar en las edades de los 60 años, sino prolongar la edad pues para que se vaya formando una cantidad mayor y puedan tener acceso a los 65 o más años, dependiendo, ¿verdad?, de cómo se vaya presentando la situación y de cómo se hagan esas reformas, ¿verdad?, para que tengan pues una pensión más decorosa, digamos, una pensión que les permita vivir con dignidad, ¿verdad? Pero lógico, todo requiere de un esfuerzo, Mónica, porque ¿de dónde van a salir los recursos? No, el dinero tiene que salir de algún lado y por eso es que tiene que pasar por todos estos protocolos jurídicos, ¿no? Que tienen que ver con las legislaciones, que tienen que ver con las aprobaciones en las cámaras, para que efectivamente haya partidas del gobierno destinadas a incrementar las reservas de los fondos de pensión. Pero otra vez, equivale a que ese dinero, pues quizás se pudo haber utilizado en otra partida, ¿verdad? En otro gasto, en otro destino, en otro fin, y ahora tiene que destinarse a los fondos de pensión. Y son las partidas federales pues las más cuantiosas para los gobiernos estatales. De ahí que el gobierno de México, el gobierno federal también está en márgenes muy estrechos de maniobra y tendrá que ir haciendo poco a poco uso pues de reformas por un lado, pero por otro lado de esfuerzos para captar mayores ingresos para poder hacer frente a esto. De ahí la necesidad también de que haya a nivel federal una reforma fiscal que desde hace más de 50 años este país la necesita, pues para que el gobierno tenga mayores recursos y pueda hacer frente a estos compromisos. Porque la otra salida fácil es el endeudamiento, pero ya vimos que también esa salida fácil, tarde que temprano, se cierra y también nos ahorca, porque tenemos que pagar lo que se pide prestado. Le decía yo, no es una solución fácil, pero que en el corto plazo pues requiere de atención inmediata, desviando recursos, los pocos recursos, los escasos recursos con los que cuentan los gobiernos estatales y el gobierno federal para hacer frente a esto. Pero sin duda es una presión tremenda y yo no exageraría diciendo que es como una olla de presión, que la verdad si no tenemos el cuidado de ir liberando esas presiones, pues nos vamos a acercar a situaciones más complicadas. Doctor, desde 2019 el gobierno del estado ha solicitado a los diputados esta reforma. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. En la comparecencia de la secretaria, ningún legislador manifestó postura alguna ante este llamado de la funcionaria a que se realice la reforma. Y así se ha mantenido en 3 años. Viene la elección de 2024. Tal vez no haya condiciones políticas para que los diputados quieran asumir un costo político por esta decisión que no es sencilla, porque como usted bien dice, de algún lugar tiene que salir los recursos y el trabajador tendrá que aportar más, así han sido las reformas, tendrá que aportar más. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿El gobierno va a poder mantener esta situación de estar entregando aportaciones adicionales? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué estimación me podría dar sobre este tema? Bueno, bueno, esas son cuestiones ya más precisas, Mónica. Lo que yo sí le puedo decir es que efectivamente, ya lo ilustró muy bien, la parte política para los políticos es muy importante, ¿verdad? Y a veces eso lleva a que sacrifiquen cosas, pues como estas, que son asuntos urgentes, pero que tienen un alto costo económico y un alto costo político. Hemos hablado del beneficio que deben de recibir los trabajadores por el derecho, ¿verdad?, a una jubilación, dado que han entregado su vida
y este país debe de ser agradecido, ¿no? Reconociendo todo su esfuerzo, jubilándolos, pero además con pensiones dignas, no pensiones, digamos, de miseria, porque también eso es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Una pobreza senil extendida, ¿por qué? Pues por esta situación. Y ahorita estamos hablando de la gente que tiene el privilegio de tener una pensión, pero ¿cuántos no van a tener una pensión? Y ya les decía, bueno, qué bueno que el gobierno federal está dando estas transferencias a los adultos mayores porque es una ayuda, como quiera, es una ayuda para ir solventando esta situación y no solamente en el sentido de la vejez, sino de la pandemia, ¿verdad? Que todavía no ha terminado y también, digamos, de la propia situación económica que vivimos, ¿no? Ahora con inflación, pues por la guerra y por las cadenas que se colapsaron de abastecimiento por la pandemia. Entonces, bueno, regresando al tema puntual de las pensiones, al final es un tema de carácter financiero. Y ahí todo esto que hablamos del sentido humano, de proteger a los trabajadores, se tiene que bajar al plano material, al plano de los dineros, ¿verdad? Y ya lo decía usted también en una parte, una reforma implicaría, uno, incrementar esos fondos de pensión. Pueden ser a través de transferencias federales, claro, si el gobierno las tiene, pero no creo que tenga lo suficiente, y eso va a implicar pues mayores aportaciones por parte del trabajador. Como ahora lo están pidiendo, ¿no? Que las personas ahorren en las afores más, pues para que al final de la vida laboral tengan una mejor pensión. Y es que no se puede hacer de otra manera, Mónica, excepto con endeudamiento. Pero eso, el riesgo aumenta y al final no está resolviendo el problema. Entonces, este gobierno, al gobierno estatal a lo mejor lo que le toca es, pues sí, tratar de estar estirando el gasto, ¿no? Haciendo reasignaciones de gasto para poder cumplir con estas obligaciones de carácter social y laboral, ¿verdad? Eso implicará dejar de gastar o dejar de invertir en otros rubros, porque no va a tener suficiente. Dicen por ahí en un dicho popular, es una cobija, ¿verdad? Que si se jala de un lado para taparse, pues se vacía o se destapa del otro lado, y es lo que me parece que va a suceder en los próximos años. Y a eso agréguele esta falta, digamos, de confrontar el problema de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente tiene un costo político. Pedirle a los trabajadores que hagan un mayor esfuerzo, pues implica decirles vamos a pedirles que contribuyan más, por lo tanto recibirán menores salarios, pero no porque baje el salario, sino porque lo tendrán que destinar a los fondos de pensión y se les va a pedir principalmente a los jóvenes, a los que están en las edades medias, ¿para qué? Para que ellos con su trabajo vayan formando, haga de cuenta como un tipo pirámide, de tal suerte que al irse formando la base más amplia, se puedan ir generando los fondos para ir, eh, digamos, apoyando la salida de los más jubilados, ¿verdad? Y eso tiene que ser continuo, ¿para qué? Para que esos que están ahorita como jóvenes después van a ser adultos mayores y tengan esa salida. Entonces, es un asunto también muy delicado que tiene que tener un manejo profesional, profesional desde el punto de vista financiero, conjugado con un buen manejo político y de gobernabilidad para que no se genere un conflicto social y un conflicto laboral, ¿no? Como el que quizás se comienza a percibir en los próximos meses o en los próximos años, cuando efectivamente pues se tenga que demandar eso en tribunales porque no se están respetando los derechos laborales. En cuanto a este tema, ¿es justificado que se deje a los trabajadores 5 años en reserva? Me comentaban que en este tiempo pues tienen que seguir trabajando, tienen que seguir activos porque de lo contrario no tendrían derecho a acceder a la pensión. Sí, es que otra vez, mire, Mónica, si no tiene recursos el gobierno, ¿verdad? Hablemos del federal y hablemos del estatal. Lo único que pueden hacer es prolongar en el empleo a las personas para que sigan recibiendo un ingreso. La otra sería, bueno, pues sí, tienes el derecho, pero no hay fondos. Y al no haber fondos, imagínese que hay que cubrir también pensiones de los que ya están ejerciendo la jubilación y las pensiones. Se les va a bajar esa pensión para que se les dé a los nuevos. Creo que eso desataría un problema mayor. Entonces, esta es, digamos, una manera paliativa de ir como retrasando la presión, de ir no aminorándola, sino retrasando, extendiendo el margen de la presión para que no sea tan fuerte, ¿verdad?
pero sin duda tiene que enfrentarse a ese problema y yo creo que la solución debe darse no solamente desde el gobierno, sino también desde los sectores productivos, porque al final de cuentas la contribución al erario público tiene que ser de todos, de toda la sociedad. Doctor, le agradezco mucho su participación en el programa. ¿Algo más que desea agregar? Mire, yo creo que la vejez se tiene que ir preparando desde la juventud. Lamentablemente ya no tenemos las épocas de bonanza del gobierno cuando había para repartir y para dar. Y estoy hablando de hace muchos años, quizás los jóvenes a los que ahora puede estar llegando este programa, ¿verdad? O esta explicación, pues ya ni siquiera se acuerdan, pero que les pregunten a sus papás, que les pregunten a sus abuelos que sí hubo esa época, pero que ahora vivimos otra en donde hay que ir formando nuestro propio fondo de retiro. De ahí que los jóvenes tienen que aprender a manejar el uso de su dinero, por poco, por mucho que sea, ir ahorrando para ir formando ese fondo que les permitirá, llegar a una edad ya avanzada, poder tener un retiro digno, con una pensión digna. Y eso no solamente para los trabajadores del Estado, para los trabajadores del gobierno, sino para todos los que estén en esta vida productiva y en esta vida laboral, Mónica. Y de ahí Así que es, pues, se doctor. dará cuenta cómo necesariamente tendrían que hacer un programa para poder llevar la educación financiera, que ahorita tiene que ser tan importante porque es en la juventud, es en esta adultez donde se tiene que ir preparando la vejez. No la podemos dejar a la deriva porque tarde que temprano va a llegar y nos vamos a enfrentar a ella en condiciones poco favorables. Es un tema bastante complicado, doctor. Le agradezco que nos haya brindado sus comentarios, este análisis para poder aportar un poco a la solución de este conflicto. Yo me despido esta noche. Les mando un saludo a todos los que pudieron seguir esta transmisión. Nos veremos el próximo lunes en otra transmisión más de Las Reporteras. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.